Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual que tenemos los martes y está aquí con nosotros el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros, con el que vamos a hablar en Radio Vigo, en Televigo, en los próximos minutos. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, presidente, estábamos hablando ahora usted y yo, seguramente en el mundo empresarial también muy pendientes de las decisiones, hablamos de criterios, hablamos de mascarillas interiores. Seguro que esta pregunta se la habrán hecho usted, presidente. ¿Y a partir del miércoles qué hacemos? Pues llevamos una semana intentando saber qué decirle a los empresarios de lo que tienen que hacer, ¿no? Estamos ávidos también ahora de escuchar qué nos dicen como consecuencia del Consejo de Ministros. Pero sí es verdad que echamos en falta quizás unos criterios, unas certidumbres. Es decir, no es fácil, sabemos que no es fácil la decisión de retirar mascarillas o no. Todos estamos cansados después de 2 años de usarlas y queremos retirarlas, pero hay que hacerlo con muchísima prudencia. Sí. Y desde ese punto de vista, pues quizás los empresarios echamos en falta unos criterios que igual salen hoy, pero hasta ahora no los hemos escuchado. De criterios de actuación, no dejarlo al albedrío de cada uno o a la mejor decisión de prevención de riesgos laborales de una empresa, porque no todas las empresas pueden tomar esas medidas, sí con sus trabajadores, pero no con los visitantes o con los clientes que puedan llegar. No todas las empresas pueden ni tienen un gabinete de prevención de riesgos laborales que le diga si tienes más de 20 metros, sí, si tienes menos de 20 metros, no. Las empresas de formación pues no saben qué hacer con los alumnos porque no son clientes, claro. no son trabajadores por cuenta ajena a los que se le pueda obligar. Entonces hay muchas cosas, una agencia de viajes, donde ahora todos estamos con tantas ganas de encargar nuestros viajes para el verano, pues no sabe si puede atender a 8 clientes o tiene que tener alguna medida de prevención. Yo creo que después de 2 años de haber legislado tanto, nos hubiera gustado tener unos criterios más claros, por lo menos para esta fase que se abre ahora de las próximas 2-3 semanas, sí nos hubiera gustado. Hablando de criterios, quería preguntarle, presidente, por ese cóctel que es pandemia, la situación que han vivido, y le quiero preguntar por nuestro empresariado y por las pymes también de la provincia de Pontevedra, más guerra de Ucrania, con esa inflación tal y como está, con el contexto en el que nos movemos. Ahora hablaremos también de los fondos Next Generation, pero ¿cómo está nuestro tejido empresarial teniendo en cuenta esa suma de Ucrania más pandemia? Bueno, nuestro tejido empresarial lo primero que tenemos que decir es que son unos valientes. Unos valientes que han resistido 2 años y medio casi, de pandemia, han luchado contra lo desconocido, para todos, pero desde el punto de vista económico de las empresas, absolutamente desconocido el incremento de la deuda, el incremento de los precios, los problemas logísticos que hemos tenido de materias primas y de ausencia, en muchos casos, de dichas materias primas, no solo su coste. Es verdad. Y, por tanto, antes del escenario bélico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya asistíamos a todos estos problemas. Hemos acabado el año pasado con una inflación galopante, sin tomar medidas para luchar contra el incremento del factor energético, bien sea combustible, electricidad o cualquier tipo de carburante. Y, por tanto, nuestros empresarios han resistido con pandemia y con todos estos efectos negativos, han resistido encomiablemente, endeudándose, claro. Es verdad, haciendo muchísimos sacrificios tanto ellos como sus trabajadores, y esto hay que felicitarlo. Yo creo que tantas veces como nos han criticado los empresarios, porque parece que lo único que nos importa es el rendimiento económico de nuestra cuenta de explotación, hay que decir que los empresarios, y más de ciertos sectores, sí tendríamos que salir a los balcones a felicitarlos, porque han hecho un esfuerzo brutal. Dicho eso, pues nos enfocamos a este año, en donde sigue subiendo la inflación hasta dar un 9,8. Es decir, estamos en 2 dígitos de inflación. Y yo creo que aún no hemos vivido las peores consecuencias de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es el principal factor de incremento de costes.
El principal es, obviamente, el gas, obviamente, el petróleo, los carburantes, pero que ya veníamos sufriendo esto. Y la carestía de las materias primas y la inexistencia en muchos casos de las materias primas y los costes logísticos ya los veníamos sufriendo antes. Lo que va a hacer Ucrania es incrementar dichos problemas. Posiblemente algunos sectores, véase distribución, alimentación o metal mecánico, es verdad que puedan verse un poquito más afectados por la guerra de Ucrania, pero yo creo que aún no hemos vivido el impacto de las sanciones económicas, de la carestía de muchas materias primas, fundamentalmente alimentación, y de la subida de los carburantes, porque aparte de esto nos metimos en otro problema con el gas de Argelia. Por tanto, este escenario es pre-guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania viene a incrementar los problemas a los que se enfrentan los empresarios. Porque hablamos cereales, hablamos de todo lo que tiene que ver con el litio, hablamos de microchips, aluminio. Entre Rusia y Ucrania, pues algo que se está notando ya en muchísimos sectores. Lo cual tenía lógica, porque hasta ahora esa era una zona estable, una zona rica, y por tanto, pues claro, lo que siempre hemos definido como el granero de Europa está situado allí. Ahora nos encontramos con otro problema, con otros problemas, ¿no? Los otros problemas significa reforma laboral, adecuación a la nueva reforma laboral. Nos encontramos con el fin de la carencia de los préstamos ICO que hay que empezar a pagar ahora entre abril y mayo, y nos enfrentamos a un fin de la moratoria concursal el 30 de junio por parte de las empresas, que no estaban obligadas a instar un concurso de acreedores. Y nos encontramos ante un factor que creo que puede darnos algún dolor de cabeza en los próximos meses, que es la situación pandémica en China y que puede afectar económicamente a muchos de los suministros que vengan del sudeste asiático. Por tanto, es un mapa geopolítico y geoeconómico complicado, pero cuando hablamos con los empresarios seguimos viendo en sus ojos la ilusión, el compromiso, el estar por encima de todo con el sufrimiento que sea necesario, la verdad, que son dignos de elogio. Pero además de la palmada en la espalda, que es muy importante, no de ustedes, sino de las administraciones, hablaba antes y decía, quiero hablar con el presidente de los empresarios de Pontevedra de los fondos Next Generation, de los PERTES, de los que hemos hablado tanto y que seguramente son una oportunidad. Otra cosa es cuando vemos, está llegando ese caudal, va a llegar ese caudal, informativamente se está evaluando, pues yo qué sé, desde el PERTE del naval, al PERTE de la automoción, a otros que se hayan puesto en marcha. Bueno, sin duda siempre hemos valorado los fondos Next Generation como una oportunidad. Sin duda hemos valorado positivamente los PERTE, el automóvil, del naval. Todos los PERTE son muy importantes, pero es que yo creo que ha habido una superinformación, una sobreinformación, que ha generado una expectativa en todas las empresas, y estoy hablando fundamentalmente de pequeñas medianas, que ven en los fondos Next Generation una oportunidad para mejorar sus modelos de negocio, para la digitalización, para ser más competitivos. Y lo que estamos viendo es que llevamos hablando casi 2 años de los fondos Next Generation y nuestras pequeñas y medianas empresas aún no han visto un euro. Y como ejemplo, aparte de los PERTE, ha salido una convocatoria muy importante y muy difundida, que es el Kit Digital. El Kit Digital, dotado con 3.000 millones de euros, tiene como principal objetivo la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Y estamos hablando hasta 50 trabajadores. Muy importante. Desde septiembre creemos que es una iniciativa magnífica y la felicitamos. Pues aún no se ha resuelto la primera convocatoria de fondos para empresas entre 10 y 49 trabajadores. Se espera que la convocatoria para empresas entre 3 y 9 salga en julio, casi un año después, y la de 1 a 3 trabajadores salga en diciembre. Estamos hablando que son los pequeñitos, que son los que necesitan en vena, las micropymes. Las micropymes necesitan en vena cualquier ayuda para digitalizar sus negocios, para el marketing digital, para la presencia en web, para la ciberseguridad. No podemos tardar un año en que salga una convocatoria de 500 millones de euros para esos sectores, que se va a resolver en 3 o 4 meses después. Estamos hablando de mediados del año que viene.
No puede ser. Las medidas tienen que ser tomadas de manera urgente. No sé si con el poco control de las mascarillas en su momento, no lo sé, pero tiene que haber nuevas formas, nuevos modos de control y nuevos instrumentos que hagan que llegue ese dinero inmediatamente a las empresas. Porque decíamos antes que hasta 30 de junio tenemos un montón de factores de entorno que le van a complicar mucho a las pequeñas y medianas empresas el poder seguir manteniendo su actividad. Y le estamos diciendo que van a tener fondos para digitalización dentro de un año. Que se active en Bruselas, en Madrid y aquí en Santiago. Es decir, que se agilice cuanto antes para que pueda llegar. Instrumentos extraordinarios. Si tiene que ser concurrencia no competitiva durante un tiempo, pues que sea concurrencia no competitiva. Si tiene que haber declaraciones responsables, juradas, por parte de los empresarios de que van a hacer uso adecuado de esos fondos, y si no tienen responsabilidad personal, hágase. ¿Con avales? Pues no lo sé. Para eso están las entidades financieras también. Pero lo que no tiene sentido es anunciar una medida en septiembre para que se cumpla año y medio después. En estos momentos no nos podemos permitir ese lujo. Le quería preguntar por dos grandes transatlánticos que tenemos aquí en nuestra economía, en nuestra ciudad, en nuestro área metropolitana, como es, uno, Stellantis y dos, pues Barreras. Quería preguntarle, señor Cebreiros, Stellantis pendiente de la conexión de la red de muy alta tensión, del PERTE de la automoción, y por otro lado Barreras también pendiente de su futuro, de su venta, y por otro lado del PERTE del naval. Quería preguntarle por estos dos aspectos. Bueno, con respecto a Stellantis, yo creo que es imprescindible que pueda participar en ese PERTE del automóvil. Es decir, un fabricante que representa el 25% de la producción en España de los vehículos no puede quedarse fuera de ese PERTE del automóvil, ni puede designarse a dedo el sitio donde tiene que realizarse ese PERTE. Se llame Cataluña o se llame Valencia con Sagunto, es igual. Tenemos que concurrir en igualdad de condiciones, los PERTE tienen que ser en concurrencia competitiva y, por tanto, que triunfe el mejor proyecto. No se le pueden poner condiciones previas para que algunos queden fuera. Por tanto, desde ese punto de vista, absoluto apoyo a Stellantis. Desde el punto de vista de la solicitud de la línea de muy alta tensión, es que es el único fabricante que no la tiene. Y es que, además, es lo único que está reclamando Stellantis. Cuando hay muchos debates en esta ciudad en donde si queremos una conexión con el puerto, no queremos, y vemos que Stellantis se manifiesta o no se manifiesta o se manifiesta muy prudentemente, en este caso ha dicho qué es lo que necesita de una forma clara. Que es fundamental para su futuro. Que es fundamental porque todos los que... Bueno, para su futuro y toda la industria auxiliar, claro. Para nuestro futuro. Para nuestro futuro, para nuestro sí, futuro, ¿no? Más que para el de ellos. No podemos perder uno de los motores, uno de los muchos motores que tiene la economía gallega, pero uno sin duda como es ese. Pero es que además ha dicho que es fundamental porque cuando uno entra en la fábrica de Stellantis ve la robotización que hay ahí y esa robotización tiene que ir alineada con una constancia en la tensión eléctrica que alimenta esos robots. Pequeñas variaciones o pequeños problemas de tensión hacen que esos robots fallen o se estropeen, con lo cual va a llegar un momento en donde el mantenimiento de la planta no sea rentable y alguien, desgraciadamente, tome decisiones que después vamos a tirarnos de los pelos, ¿no? Con respecto a Barreras, hombre, nosotros hemos hecho una defensa a ultranza del sector de la construcción y la reparación naval. Lo hemos hecho con Vulcano y lo hacemos con todas las empresas, felicitando además cómo lo están haciendo algunas empresas del sector naval, que han hecho un nicho de mercado muy importante, son muy competitivos y lo estamos viendo y desgraciadamente está relacionado también con el tema del Instituto Oceanográfico, ¿no? Cuando somos sede y además fabricantes de buques oceanográficos para todo el mundo, pues nosotros lo que queremos en Barreras es que triunfe o se decida por el proyecto que mejor actividad empresarial realice, que mejor proyección a futuro tenga y que más garantice los puestos de trabajo. No entramos en el debate de técnicamente o económicamente en esas ofertas. Lo que sí pedimos es que se piense en futuro, que se piense en que para nosotros un astillero como Barreras es imprescindible y que tenemos que garantizar, sea quien sea, que va a haber carga de trabajo y que no volvamos a tiempos pasados con nuestros astilleros, que parecía que todo era un bluff. Bueno, pues por lo menos que venga una empresa que garantice esa carga de trabajo. No me quiero olvidar del corredor atlántico,
porque sigue ahí esa batalla que ustedes han dado los empresarios de Galicia y de la provincia de Pontevedra liderándolos durante mucho tiempo. La buena nueva es que en el gobierno de Antonio Costa todo el mundo habla de Pedro Nuno Santos como su delfín ahora, que es de Aveiro, que es el ministro de Infraestructuras, que es el principal valedor de la conexión ferroviaria. Dice, no, Madrid, Extremadura ya hablaremos. Lo importante es Lisboa, Oporto, Galicia, y lo tiene muy claro. La batalla del corredor atlántico, ¿en qué punto estamos ahora, señor Cebreiros? Pues primero alegrarnos por la mayoría de gobierno que ha tenido Portugal, Sí. porque tanto su presidente, su primer ministro, como el ministro, son personas que han estado sentados con nosotros en nuestras reuniones, en donde nos han manifestado de primera mano cuál era su apuesta, y siempre fue la que tú comentas. Esa Sí, no han cambiado de criterio. No han cambiado de criterio, y además hay una forma en que los gobernantes definen que no cambian de criterio, que es mediante inversiones, y colocándolo en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, desde ese punto de vista, darle enhorabuena, y además estamos muy contentos con que haya sido así. Y además, apoyarnos en ellos, porque esa es una apuesta decidida de toda la fachada atlántica de la península ibérica. No estamos hablando de Vigo, no estamos hablando de Galicia, estamos hablando de toda la fachada atlántica. Y que tenemos un competidor muy importante, que es la fachada mediterránea. Sí. Y además ahora, y volvemos al tema del Instituto Oceanográfico, vemos cómo hay ciertas inversiones y ciertas delocalizaciones que se están yendo pues hacia Murcia, hacia Sagunto o hacia Cataluña. Por tanto, tenemos que seguir al lado del Gobierno de Portugal, tenemos que seguir al lado del Gobierno de la Xunta, que también ha hecho un papel magnífico, junto con Asturias y con Castilla y León, para seguir reivindicando este corredor. Para nosotros es esencial. Seguiremos trasladándole al gobierno de España esta necesidad. No parece que sean muy sensibles a esto, pero bueno, igual cambian las cosas, ¿no? No ha habido movimientos. Pues por el momento no nos han respondido a varias de las cartas que nosotros hemos enviado, pues ya desde el momento que fue la sustitución del ministro Ábalos, y por el momento no tenemos ninguna novedad. Pero bueno, espero que cambie la sensibilidad del Ministerio y se den cuenta, aunque bueno, los últimos movimientos no parece que auguren que quieran apostar por Galicia, que se den cuenta de que lo que se está jugando es la competitividad de España. Sí, y tanto. De España, no solo de Galicia. Hablando de cambios en la Xunta de Galicia, que ya prácticamente son oficiales, 22 de mayo será la alternativa para que Alfonso Rueda se convierta en presidente de la Xunta de Galicia, también presidente del Partido Popular de Galicia. Desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, le pregunto, como presidente, ¿cómo es la relación con el vicepresidente actual, que será presidente de la Xunta, que suplirá a Alberto Núñez Feijóo, señor Cebreiros? Bueno, la relación es magnífica. Con Alfonso Rueda, siempre que hemos tenido cualquier necesidad, cualquier sugerencia o llamarle para que estuviera presente en nuestras jornadas, ha estado siempre. Corredor atlántico entre ellas, ¿no? Por tanto, magnífica relación. Siempre ha tratado muy bien a la Confederación de Empresarios de Pontevedra y a los empresarios de Pontevedra. Y nosotros ya hemos dicho en febrero, antes de que esto se haya resuelto así, ya habíamos dicho en febrero que lo que pedíamos era seguridad, certidumbre, saber a qué nos enfrentamos y que esa transición se hiciese de la forma más lógica, más predecible y que no generase cambios. Esto no significa que uno esté apoyando un partido o que la Confederación esté apoyando un partido u otro. Lo pediríamos de cualquier administración que fuera sujeta a un cambio que no estuviera previsto. Este es el caso. Claro. Por tanto, lo que pedimos es 2 años de tranquilidad, porque ya tenemos intranquilidad e incertidumbres por muchos otros sitios, y que se hiciese de la forma más correcta, más predecible, y que creemos también que un partido como es el Partido Popular en Galicia tiene que seguir manifestando la unidad que finalmente ha manifestado. Y esta es la forma de hacer las cosas. Nosotros solo hemos pedido que la transición fuera una transición cierta, predecible, y nos vamos a enfrentar ahora, o vamos a ver 2 años más de un gobierno predecible, con una mayoría absoluta que permite aprobar unos presupuestos y, por tanto, nos pueden gustar más o menos, pero sabemos
¿A qué jugamos? Por tanto, el escenario de los próximos 2 años es un escenario cierto y eso es lo que necesitamos los empresarios. Y es de Pontevedra, ¿no? Que podríamos... Y Eso digo, en términos, le preguntaba por el cambio, que las otras opciones podía ser o que liderase el partido alguien de A Coruña, que lo haría muy bien, o no, o alguien de Lugo, o alguien de Ourense. No, es de este Pontevedra caso, y aparte tengo que decir que amigo personal, con lo cual me alegro por muchos motivos. Pues el 22 de mayo, bueno, salvo que haya algún cambio de última hora, saldremos de dudas. Señor Cebreiros, muchísimas gracias por estar con nosotros y por analizar las claves económicas y sociales y políticas también de Pontevedra y de Galicia. Muchísimas gracias por estar A vosotros, siempre es un placer. Gracias por estar con nosotros al presidente de los empresarios de Pontevedra. Ahora volvemos en la radio, despedimos en la tele, para hablar de los timos 4.0. Hoy un timo que tiene que ver con correos.